Hola a todos. Bueno, vamos a ver hoy un texto que se llama Postdata sobre las sociedades de control. Es un texto de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze. Me vine a tono, no se llega a ver ahí, pero si me pongo así, se ve, se asoma la pelada y los anteojos de Michel Foucault. Michel Foucault era también un filósofo francés muy afín a Gilles Deleuze, amigos uno de otro. Eh, y bueno, vamos a ver, voy a agarrar mis apuntes. Vamos a ver este texto que comienza justamente Deleuze eh, mencionando, evocando un pensamiento de Foucault y hablando sobre el panóptico de Foucault. En realidad así comienza Postdata. Y lo que va a hacer este texto es un poco situarnos en el pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Vamos a ver cómo los principales puntos de este pasaje de un tipo de sociedad disciplinaria a un tipo de sociedad de control. Pero el texto en realidad comienza un poco antes, haciendo referencia a las sociedades de soberanía. En una breve historización, digamos, buena parte de la obra de Foucault se trata de explicar, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, este pasaje de sociedades de soberanía a sociedades disciplinarias. Muy brevemente, porque no es nuestro foco ahora, ¿en qué consistían estas sociedades soberanas? Bueno, como lo dice el propio nombre, se basaban en un soberano, un rey generalmente, un emperador, cuyo poder político consistía, para decirlo de una forma elemental, en un gesto que performamos haciendo clic nosotros cotidianamente, que es el gesto de levantar el pulgar o bajar el pulgar, que es dejar vivir o hacer morir. Quizás a alguien le evoque una película, debe haber un montón de series también, pero una película como por ejemplo Gladiador. El poder soberano es un poder que tiene un poder de vida, de decidir sobre la vida y la muerte, y de dejar vivir o de hacer morir. El poder político en la modernidad, en cambio, va a funcionar de otra manera. Ya no dejar vivir y hacer morir, sino que va a hacer vivir. A partir de la Edad Moderna va a comenzar una era en donde el poder va a tomar como objeto la vida, y eso Foucault lo va a llamar la biopolítica. ¿Por qué? Porque hay un montón de fenómenos que tienen que ver con demográficos, por ejemplo, los más elementales, las tasas de nacimiento o las tasas de mortalidad, las estadísticas sobre la salud pública. El Estado comienza, sobre la reproducción, por ejemplo, el Estado comienza a tomar como objeto fenómenos vitales, fenómenos que tienen que ver con el curso de la vida, para empezar a incidir sobre determinados fenómenos demográficos. La estadística, por ejemplo, es algo que nace en el siglo XVIII y está muy vinculada a esta biopolítica, que es una forma de gestión de la sociedad absolutamente impensada o no practicada, digamos, durante la Edad Media, ¿sí? Que tenía, que no llevaba, digamos, estos sistemas estadísticos complejos. Eh, entonces, estas sociedades disciplinarias se van a ocupar de hacer vivir. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es constituir sujetos que sean productivos, que sean sujetos productivos económicamente, pero al mismo tiempo obedientes políticamente. ¿Por qué? Bueno, porque es contemporáneo a la construcción de una sociedad capitalista, fabril, que necesita sujetos que estén dispuestos, ya sea la clase trabajadora para trabajar toda su vida en una fábrica, o la clase burguesa para trabajar toda su vida y llevar adelante industrias. Motivo por el cual esto es muy diferente a como era en la Edad Media, en donde la vida era eminentemente rural. Ahora, en la Edad Moderna, va a ser necesario que buena parte de la población, gran parte, la mayoría, esté dispuesta
a pasar sus jornadas mayormente en instituciones de encierro, ¿sí? Las sociedades disciplinarias se basan sobre todo en las instituciones de encierro que empiezan a aparecer, que son las que van a dar forma, van a dar cuerpo a nuestras sociedades modernas. ¿Qué instituciones de encierro, por ejemplo? Bueno, la cárcel, que es la emblemática de la sociedad disciplinaria, las escuelas, los hospitales, los cuarteles, las fábricas también. Así comienza un poco postdata sobre las sociedades de control, comparando fábricas con cárceles. ¿Por qué la cárcel es la institución emblemática de la sociedad disciplinaria? Porque es la institución de encierro por excelencia. Por eso Foucault va a hablar del panóptico, que bueno, lo vamos a dejar para alguna otra vez. ¿Qué quiere decir que es la institución emblemática? Quiere decir que el resto de las instituciones van a copiar en buena medida el modo de gestión propio de las cárceles. Bien, ahora, estas instituciones disciplinarias que dependen de adentros, que son instituciones de encierro, van a empezar a mutar, sobre todo a partir de la década del 70 del siglo pasado. Ya podemos ver el nacimiento de otras tecnologías que van a dar cuerpo a la sociedad de control en la Segunda Guerra Mundial. Pero va a empezar a cambiar estas sociedades a partir de la década del 70 del siglo XX, 1970, y esos cambios se van a ir consolidando ya para asentarse con mucha fuerza para fines del milenio pasado, del siglo pasado, y se van a desplegar en este nuevo siglo. ¿Qué es lo primero que pasa que implica la crisis de estas sociedades disciplinarias? Que no es que desaparecen una y aparecen otras, ¿no? Sino que hay juxtaposiciones, superposiciones, hay mecanismos disciplinarios y dispositivos disciplinarios que continúan, eh, pero que pasan a funcionar en una lógica que es una nueva lógica, que es la de las sociedades de control. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a entrar en crisis estas sociedades disciplinarias. Están empujadas por una crisis de los adentros. ¿Qué significan los adentros? Los adentros son precisamente todas estas instituciones disciplinarias. Es más fácil ejercer una disciplina, imponer una disciplina en un lugar de encierro que, no sé, es más fácil, por ejemplo, la disciplina en un aula que en un patio o en un campo. Sin embargo, las sociedades de control van a permitir algo a partir de la digitalización, que es que la vigilancia pueda trasladarse ya a lugares abiertos, es decir, que pueda haber vigilancia a cielo abierto, con, bueno, qué sé yo, por ejemplo, tecnología satelital, con cámaras por todos lados, es decir, ya no es necesario que la vigilancia se imponga necesariamente en un lugar cerrado, sino que se independiza de esos lugares de encierro. Pero aparte, esta digitalización permite penetrar cada vez más los adentros. Los adentros están en crisis porque son instituciones fuertemente atravesadas por estas nuevas tecnologías. Pensemos en la escuela, por ejemplo. Cuando yo iba a la escuela, esa jornada, el tiempo que duraba la escuela, era un adentro, era un segmento de tiempo que era un adentro. Es decir, casi nadie de la afuera se podía comunicar conmigo. Era raro que, qué sé yo, tu papá, tu mamá te llamara a la escuela. Y la jornada estaba claramente dividida en dos. Un momento de mucha actividad, en el caso de la escuela, o si uno era adulto, adulta, en la empresa, en la fábrica, etc. Y un momento de reposo o de ocio o lo que fuere, en la casa o en donde fuere. Es decir, una jornada estructurada con esa cadencia de alguna forma. En cambio ahora estamos, dice Deleuze en este texto, bajo un haz continuo de energía. Es decir, la energía no, el tum tum del toma corriente, creo que dice así, no cesa en ningún momento. ¿Por qué los adentros están
penetrados o están atravesados eh, por estas tecnologías. Bueno, recién decía el ejemplo de la escuela. Pero también, por ejemplo, la familia como un adentro, como una institución también disciplinaria, como un adentro. Eh, También la familia es un adentro en crisis, ¿no? Pensemos en cuántos más tomacorrientes hay en una casa. Y digo, esto es literal, pero pensemos en ahora cuántos más teléfonos hay en una casa, cuántos más celulares hay en una casa. En familias con mayor poder adquisitivo, cuántas computadoras hay en una casa. Cuando antes por ahí había, qué sé yo, uno, dos teléfonos para toda una familia, en una casa. Eso hace que el afuera ingrese muchísimo más, que cada quien pueda estar en su cuarto con su teléfono, con su computadora o lo que fuere. Es decir, que el adentro está muchísimo más presente, no cesa en ningún momento. ¿No? Es algo, por ejemplo, que se habla mucho en el bullying, que ahora se comienza a hablar ya hace tiempo del ciberbullying, es decir, una, un bullying que no cesa nada más en la escuela, sino que sigue en la casa, porque la casa está penetrada por ese afuera que continúa. Bien, voy a seguir en otro video, en un segundo video.